Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, hoy quisiera hablarles del Salmo 32, ¿no? Pero vamos a ver. No sé si me escuchen bien o no, pero espero que mejor que antes. Bueno, se acordarán de David, se acordarán de todo lo que hizo David, y en una de esas, pues ya saben, se las gastó con que no iba. Decían, vamos a la guerra, y él dijo, no voy, se quedó. Y bueno, conocen la historia, no, conoció a Abigail, mató a su esposo, etc. Pero si nos damos cuenta, porque yo no me había dado cuenta hasta ahorita, no le dijo a nadie. O sea, ese pecado se lo quedó él, no lo dijo a nadie. David no dijo, yo maté a Nabal porque me quería estar con su esposa, ni nada de eso. Lo encubrió. Y el Salmo 32 dice lo siguiente: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿No? O sea, primeramente David te habla de tres cosas, ¿no? Que eres bendecido porque tu transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto tu pecado. También te dice, ha sido bendecido el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Dice bienaventurado, ¿no? Wow. Tú dices, wow, ese David. Pero fíjate qué dice después. Te leeré el 1 y el 2. El 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día. Qué fuerte, ¿no? Dice, mientras que él cayó, se envejecieron sus huesos, y gemía todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. O sea, mientras que él callaba ese pecado ante Dios, porque como le dije, no lo comentó con nadie, pero Dios lo sabía, y Dios lo cayó, ante Dios lo cayó. Y mientras que él callaba, porque primero te dice, bendecido o bienaventurado aquel que su transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, y el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero después él te dice, mientras que yo callé, porque te dice bienaventurado él, o sea, bendecido a esas personas, aquel que su transgresión ha sido perdonada, ¿no? Pero después te dice, mientras yo callé, envejecían mis huesos y gemía todo el día, porque de día y de noche se agravó la mano del Señor a él. Dice, y mi verdor se volvió sequedad, o sea, su juventud se volvió o sea, los campos verdes se volvieron en sequedad, o sea, se secaron todos. Para que vean qué tan importante es esto, ¿no? El rey David, que sabemos que David significa el amado y que tenía un corazón digno, o sea, y preparado para Dios, cometió este pecado y no lo confesaba ante Dios. Y aquí te dice, mientras que él lo callaba ante Dios, pues iba empeorando su situación, ¿no? Después vemos en el 5, dice, mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Y aquí, wow, él te dice, bienaventurado y que su transgresión y iniquidad son perdonadas, limpias. Después dice, mientras yo callé, mis huesos se envejecieron, gemí todo el día, su mano se agravó contra mí y lo que era verde se secó. Pero después te dice, mi pecado te declararé y yo no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Ya está ahí, primero, bienaventurado el que lo hace. Después dice, yo mientras callé, me iba de la patada. Y dice, y ahora que ya declaré mi pecado ante el Señor, Él me va a perdonar. Y termina con esto, dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cantos de liberación me rodeas. Y wow,
sigues este salmo, que me va a quedar hasta aquí, 6 y 7, y ves que David dice, bienaventurado, o sea, bendecido que se le quita su transgresión, se le limpia su pecado. Después él dice, si, mientras que yo callaba mi pecado ante Dios, me iba muy mal, me sentía muy mal, espiritualmente, anímicamente, físicamente, ¿no? Mis huesos se envejecieron, o sea, físicamente me sentía muy mal, y después su mano se agravó, o sea, en el espíritu, ¡pum! También su mano se agravaba, y en el alma decía, y gemía todo el día, o sea, wow. Pero a lo que voy a menos es esto. Después él confesó, Dios lo perdonó, y después dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Y eso tiene que ver con Apocalipsis cuando dice que va a llegar un momento en que ya no vas a poder hallar a Dios. Entonces, hoy que lo puedes hallar, hermano, confiesa tus pecados, arrepiéntete de corazón, vuélvete al Señor, como lo hizo David. Cometió un grave error, mató a alguien, se acostó con su esposa, tuvo un hijo que Dios lo castigó y mató a ese niño. Y él empezó a ayunar, y cuando el niño murió, se quitó el ayuno, se quitó el silicio, dejó todo y se puso a comer su vida normal, porque él sabía su pecado, los otros no. Por eso cuando dicen, ay, ¿por qué David, o sea, estaba enfermo el niño y estaba ayunando y estaba casi llorando y llorando? Se murió el niño y como si nada, porque él sabía su pecado. Pero aquí no lo dice, o sea, mientras que él estaba callado con Dios y no eh, decía su pecado, Dios lo castigaba de una manera. Pero cuando confiesas a tu Salvador, a Dios, mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Si a él le perdonaron ese pecado, no porque fuera David, eso lo tenemos que entender. ¿No? Es mucho de, es que es David, no, pero Dios es justo. Dios lo hace porque te ama a ti también. Entonces, vamos, arrepintámonos, declaremos nuestro pecado y nuestra iniquidad y sigamos adelante, hermanos. No nos detengamos. Sigamos avanzando hacia adelante, hacia conquistar esa colina como Moisés, que la subió y estuvo en la presencia del Señor 40 días y 40 noches. Dios les bendiga, hermanos.